Ya. Bienvenidos, en serio. gente, a esta nueva edición de La Mesa Hexagonal. Como hemos hablado, esta es la segunda Ya, parte corta. de los sueños Corta. y pesadillas. Apágalo. Parte 2. Sueños Apágalo. melancólicos y sueños románticos. Muy bien, con Ahorita nosotros empieza está de nuestro nuevo. equipo. Saluden. Hey, ¿qué tal, chicos? Yo como siempre soy sus servilletas observador poligonal. Un gusto aquí tenerlos como siempre. De hecho, todo se puede gracias a mí, pero no importa, no me voy a dar aires de grandeza. Bueno, olvídenlo. Aquí están mis achichi, quiero decir compañeros. Lucho, Gabot, Informista e Espiral. Saluden, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola con Oye, todos. saludos. Un momento, Poligonal, te olvidaste de mí, ¿eh? El locutor sexy. No, Y de mí. no. Es que hay que mencionarlos todos y me iba a quedar sin oxígeno. También quisiera saludar también a otro veterano, César, y al recién llegado William. Hola, Solo locutor recuerda, sexy. William, un error y te despido. A mí también, ¿eh? Bienvenidos a este espacio, gente. En esta ocasión seguiremos con los sueños y pesadillas. Y como se mencionó, serán sueños melancólicos y sueños románticos. Vamos a conversar un poco del asunto. Muy bien, chicos. Una de las cosas que siempre en los sueños se ha mencionado es aquellos sueños que creamos familiares y creamos a esa persona especial con la cual se nos es imposible olvidar en sí. No importa si es real o ya pues algo que ya pasó hace años o incluso es platónico en sí. El que Pero mencione la bueno, waifu ¿quién nos se va a quiere banear. contar? No es necesario que mencionen el nombre, solamente cuéntenos un sueño en sí de ese estilo. Chicos, háganlo. Bueno. A ver, Gabo, tú hablaste, empieza. Veamos. Un sueño de ese tipo, así súper bizarro, súper aterrador. Yo he tenido bastantes sueños de ese tipo. Pero, ¿qué pasa? Que ese tipo de sueños, pues, digamos que están ligados a algún tipo de, vamos a decir, de acontecimiento pasado que pudo haberte hecho algún daño o te pudo haber perturbado de alguna manera. Entonces, también pasa que los sueños de ese tipo, que son bastante intensos, muchas veces lo que buscan es advertirte de algo. Y en sí, ¿qué nos puedes relatar en estos tipos de sueños? Bueno, este sueño no es mío, es de mi mamá. Pues, ¿qué pasa? Que ella se había Perdón, soñado. pero no escucho a Gabo ni a César, solo se ve que hablan. Es que no estaba hablando. Ok, el punto. Ella había soñado que a mí Ya. me Bueno, que a sobre mí me los sueños aventó. románticos, se podría decir Ok. Una cosa, estaban hablando. ¿sí? Estaba hablando Gabot. No, Sí, escucho. ya. Es que no lo escucho. No escucho a Gabo, es que les juro que se ve que habla, pero no escucho nada de lo que dice. Yo también no escucho tampoco a Gabo. Salte del chat, Yo sí entonces. escucho. A ver, Yo sí le Gabo, escucho. prosigue. Ok, prosigue. Los Ok, Face. pues ella se había soñado que a mí me chocaba un carro. ¿Qué pasa? Que el sueño fue tan real que prácticamente se sintió consternada por un par de días, porque fue una pesadilla terrible. O sea, imagínate que tú ves a tu propio hijo ser aventado por un carro ahí a velocidades máximas y caer todo despedazado. En fin, el punto. ¿Qué pasa? Que esa advertencia le ayudó a ella a entender que yo debía de tener un poco más de cuidado cuando ande por la calle. Y a día de hoy todavía sigo, ya sabes, un poco más al pendiente al momento de cruzar la calle, al momento de pues caminar por la calle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno piensa que estos sueños son un poco, pues, o sea, oye,
es un poco pesado, ¿no? Pero mira qué tanta, vamos a decir, qué tan efectivo puede ser. O sea, le dejaste saber a una persona que esto puede pasar, que estas son las consecuencias. Es una manera un poco positiva de ver una pesadilla. Díganme, ¿qué piensan ustedes? Como que lo ves como premonición. Bueno, no tanto una premonición, sino más bien un ejemplo. Un ejemplo. Una epifanía. Exacto, algo así. Yo realmente no podría decirte mucho, ya que en el ámbito en el que estamos abarcando específicamente el programa de hoy, tengo básicamente cero anécdotas que contar de ese tipo. Una disculpa, pero yéndonos específicamente en tu caso, yo podría decirte que puede ser, a veces yo soy de los creyentes que dicen que los sueños, aparte de ser una mezcla aleatoria de todo lo que se vive durante el día, en el que el día antes de ir de el propio sueño, es una mezcla también a veces del subconsciente, así que Exacto. puede ser que fuese el subconsciente de tu madre, de tu propia madre autodiciéndose, esto no debe de pasar. Sí. Y lo mismo pasa con los sueños melancólicos y los sueños románticos, ya que, verdad, me fui un poco de la olla con el tema. Ok. Intenté apropiarlo ahí. Principalmente los sueños van queriendo significar algo en sí, como se menciona en la primera parte, y es que se intenta como que hallar como que una explicación a lo que te pasa. Incluso no es necesario que sea una persona, puede ser hasta incluso una mascota. Por ejemplo, tener ese tipo de sueños donde ves a tu fiel perro, tu fiel conejito, que siempre estuvo contigo y soñabas estar, digamos, paseando en el campo, haciendo cosas, y es por el hecho de que no quieres que le pase un daño, o digamos que son los recuerdos de alguien que ya pasó a mejor vida en sí. O es de algo que intentas buscar. Ese conejito y ese perrito van a ser parte de que quieras una mascota. También puede significar eso. A ver, Mayan, ¿qué nos puedes contar en este tipo de sueños? Más que nada, Más que nada. Yo, por ejemplo, os puedo contar algo bastante curioso que me pasó. Porque verás, aquí en nuestro país tenemos un problema también de fronteras muy parecido al que hay en los Estados Unidos, pero con las colonias que tenemos nada más entrar en África. Pues yo, antes de que hubiera la noticia de los asaltos a la frontera, yo tenía sueños muy recurrentes de gente intentando cruzar dicha frontera. Era algo bastante curioso. esas en las que a uno pues como que sí le da cierto fervor barra temor al darse cuenta, ¿no? Es que además yo apenas conocía esos lugares. Sí que eran en realidad colonias que tenemos de ahí en el norte de África, nada más entrar y hasta que surgieron las noticias no sabía mucho de esos sitios llamados Ceuta y Melilla. Son déjà vus que dan miedo. ¿Qué dices? O sea, hablas de la Guinea Española, ¿no? Sí, las fronteras que tenemos nada más entrar a África. Ok. Luego también he tenido uno que todavía no ha pasado nada, pero sí que da un poco, es una pesadilla que sí que da un poco de miedo, que es en una playa donde suelo ir a bañarme, veía ejército de así marítimos que estaban desembarcando. No, Wow. Sí, como en una película. No puede ser que tú te informas de estas cosas y ya son como parte de tu subconsciente. Puede que a lo mejor haber visto algún documental de guerra o algo así se me mezcló con algún lugar típico de mi entorno y por eso vi algo como eso. Posiblemente. Uy, posiblemente. posiblemente es como que sacar como que
un recuerdo fantástico de algo que ya viste, por ejemplo, en el documental que mencionas. Pero debo decir que también he tenido sueños de los de premonitorios que se me hicieron realidad. Como por ejemplo, en los 90 tuve un sueño de que tomaba un helicóptero. Y de donde yo vivo, aquí en Galicia, un helicóptero sí que hay, pero obviamente no puede ir cualquiera. Y si No. pudiera, tendría que gastar la millonada. Y sin embargo, Claro. cuando viajé a Nueva York, tuve la oportunidad de viajar a uno al precio de $80. Oh, pues qué bien. Entonces, Piral, ¿qué nos puedes contar? Pues luego yo sueño que soy otras personas. Por ejemplo, una vez soñé que tenía una familia y soñé toda una dinámica y desperté y fue muy extraño. En otro soñé con mi misma casa, pero que había otra familia y soñé que aparecía mi exnovia mientras duraba el sueño, todo era como muy coherente y tenía recuerdos de toda una vida. Y cuando desperté fue muy extraño volver a la realidad después de haber vivido todo eso. Bueno, mira, qué curioso que lo digas ahora porque yo hace unas horas estaba durmiendo y tuve un sueño similar en el cual mi casa, es que mira, esto tiene una historia porque ¿qué pasa? Que yo soy de estas personas que tienen sueños en cadena. O sea, sueño con esto hoy y quizá dentro de un par de semanas sueñe con lo mismo, pero con la continuación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo antes me había soñado que vivía en otro lugar, pero con las mismas personas, los mismos vecinos, lo mismo de siempre, ¿no? Y en otra, yo me había soñado que era lo mismo, pero un poco distinto. ¿Qué pasa? Que en este sueño de hoy, como hace unas 3 horas, o sea, está fresquecito ya, se ligaron estos dos sueños. Entonces yo me soñé que vivía en el mismo edificio, pero que la casa estaba construida de una manera distinta. Por ejemplo, es como si tú te sueñas que estás en tu casa, pero ¿qué pasa? Que tu casa o es más grande, o tiene un baño extra, o tiene 2 cocinas, en fin, es tu casa, pero vamos a decir evolucionada, ¿no? Tu casa del futuro. ¿Y qué pasa? Que al momento yo empecé como que a explorar la casa. Ok, ya estoy en el sueño, déjame explorar, ¿no? Y me encontré con que era como una especie de futuro, vamos a decir, ¿cómo se dice cuando algo es completamente distinto al original? O sea, un futuro alternativo. Algo así, 2040, una cosa así. Entonces, estaban ahí en unas estanterías como que fotografías de mi yo del futuro y de varios otros familiares del futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo asociar esos logros, fotografías, porque primero, como es alternativo, no tiene nada que ver con una premonición mía. O sea, no es algo que vaya a suceder. Y de hecho, ya al momento de tú soñar con el futuro, pues ya las cosas cambian porque estás consciente del mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de que intentaba como que mantener funcionando el sueño porque se veía bastante interesante, ¿qué pasa? Que era bastante caótico. O sea, ocurrían muchísimas cosas en las afueras de mi casa que no eran de lo más agradable, qué sé yo, había gente golpeándose, había gente corriendo para todas partes. Y justo en el momento en el que vi que alguien entró a la casa, no sabía quién era, me levanté. Y aquí estoy con ustedes hablando. Ya se pueden imaginar lo what the fuck que estaba. Sí. Lucho, tú has estado un poquitín muteado desde que comenzamos. Ah, sí. Ah, no, sí, es que no sé, es que la verdad no sé mucho de interrumpirlos cuando cuentan cosas de repente que No te me hacen los preocupes. sueños ansiedad. Pero ahorita No, mismo sí, sí, los estuve escuchando. Ahorita mismo te cedemos la batuta para que nos cuentes Ah, una bueno. anécdota. Mis sueños suelen recurrir sobre cosas obviamente ya existentes, pero que cambian mucho. A veces he soñado en que mi casa tiene una configuración distinta, que sueño que mi casa tiene sótano.
tenía un sótano, Exacto. cosa que no tiene, cosa que en realidad no tiene, o que regreso a la escuela de aquellos años y noto que la construcción es totalmente distinta, o que incluso la ciudad o Lima tiene tiene una forma que es prácticamente un poco reconocible. Y sobre que siempre monitoreo, pues ha sido un sí y un no. Por ejemplo, yo recuerdo que soñé bueno, yo estaba por entrar a la secundaria y justamente antes de que yo entrara, de que empezara el primer día de clases, no, antes de que yo entrara para conocer obviamente el recinto, soñé que yo primeramente había visto que la casa era que el lugar, la escuela era muy pequeña, no era grande, pero en mi sueño yo veía que entraba y parecía una super casona con varios recintos, a pesar de decir, ¿y todo este tamaño de dónde salió? ¿De dónde ha salido? Y, y al final veías que el primer día de clases no era nada de lo que pensaba, o a veces o también la vez en la que soñé que que recibía la visita de alguien de un familiar que nunca había oído hablar, alguien que así de la nada, no, ni siquiera había escuchado de la boca de mis padres, pero ahí estaba. Y a los pocos días recibo la visita de un familiar que bueno, no era desconocido, totalmente desconocido, pero era de esas que casi nunca se ven o casi nunca te visita. Cosas así, entonces, yo en mi caso relacionarlos con algo que de repente pueda no pasar con la realidad es un poco difícil, pero siempre es eso, una dinámica es algo que existe, algo que cambia totalmente, o que incluso puede ser aterrador, por ejemplo, una vez soñé que yo sabía mi azotea y podía ver el mar, sino que no está muy cerca del mar, y veía que el mar se acercaba peligrosamente, y yo sentí tanto miedo porque creía que el océano se iba a lanzar sobre mí y todo eso. Cosas de ese modo. No sé cómo pensarán los otros respecto a ese tipo de sueños en los que su realidad cambia totalmente y pareciera que no es lo que es, algo inverosímil, pero Lugares, eso es lo que yo tengo por lo menos. lugares que conozco, sí, yo recuerdo que una vez soñé con la primaria en la que yo iba, pero como si le hubiera pasado un terremoto encima, o sea, con parte de la estructura venida abajo. Y otra parte que literalmente parecía que se iba a caer con solo el piquetito de un palo y ya. ¿Qué más? Tal vez más las casas en las que he vivido que están irónicamente en mejor condición de lo que están realmente. Porque yo he vivido en lugares donde, bueno, ya se nota que tienen el tiempo, ya han tenido varios años y que por ello ya tienen fallos estructurales, no graves, pero que sí se notan. Y en cambio en mis sueños sí se notan. Y en cambio en mis sueños están en muchísimo mejor estado de lo que deberían de. En mis sueños también pasa que me pasa que me ocurre algo que al final es una exageración de de lo que podría ocurrir si no tomo una precaución. Que por ejemplo, me caigo y me rompo una pierna o me quedo enyesado. Y hasta el día de hoy nunca ha pasado eso. Claro, puede pasar más adelante, pero hasta el día de hoy no. Y nunca siento así, y nunca, en esos casos, generalmente casi nunca me ha pasado. Mayormente ha sido, pues, parte del miedo que se te influencia en otras personas o que te escuchas y de repente tú te lo estás imaginando y al final solo resulta ser eso. Sí, Algo que pero usualmente fíjate, cuando ocurren sueños así,
inconscientemente uno tiende a tener más cuidado y esa posibilidad se anula. Sí, exactamente, exacto. Y por eso es que siempre a veces trato de no tomar algo, de no arriesgarme a algo a una actividad física que yo sé de antemano y la responsabilidad que puedo terminar mal. Exacto. Y que tus compañeros sí lo han pasado porque sí se arriesgaron y terminaron no sé cómo. Es algo paradójico en ese modo. Sí. Vale. Ok. Compañero Don, tú has estado un tiempo calladito. Y tú también, César, compártanos sus experiencias también. Más que nada. A ver, César, Diego, tú. Pues yo he tenido sueños bastante extraños así que no me han dejado dormir a veces. Y en uno en el que sí, así como premonitorio, vi básicamente cómo iba a estar mi mente básicamente desde lo que iba a pasar en el tiempo, desde donde estaba hasta lo siguiente. Este sueño lo tuve casi con 6, 7 años y digamos que ese sueño lo sigo recordando cada día porque me doy cuenta de que sí, se está cumpliendo. Las cosas en las que pensaba, las maneras en las que me veía en el sueño, se están cumpliendo todas. Y aunque las intente evitar, porque he intentado evitar alguna, no puedo. Es como si ya se hubieran marcado las pautas de todo. Como que como dice la frase de una película. Veo a un hombre tras ese espejo y no me gusta lo que veo. Sí, más o menos. Yo en mi caso solamente discutiríamos como que bueno, aparte de la mascota que yo lo mencioné porque en efecto yo he tenido sueños de que he querido una mascota o he tenido mascotas que se han muerto, no por mi culpa, sino por externos. Y bueno, diría que es como que te da un sentimiento de nostalgia y a la vez de melancolía, porque son son ese tipo de sueños de los cuales uno uno no olvida fácilmente, es como que continuo en sí el de estar con alguien a tu lado en sí, por el hecho de que, no sé, sientes solo o intentas como que compartir esas experiencias con alguien. No exactamente una persona, puede, puede ser más como lo que dije, la propia mascota. Siempre he querido un gatito. A ver, ¿quién más nos puede comentar en el asunto de estos sueños? Por el hecho de que los sueños pueden también ser como que una ventana a abrir otra realidad. Una realidad del cual es difícil olvidar si eres de los que sueñan mucho. Yo no soy tanto, yo soy más que nada de dormir por dormir más que por soñar. ¿Nunca has tenido como una ilusión o un sueño así medio nostálgico o algo así? No, realmente no. Más que nada son cosas que o me perturban porque aún no han ocurrido y terminan sucediendo, o son cosas que se pasan por el arco del triunfo, la lógica. Graciosamente así son como que los sueños. A veces se manejan por la personalidad de uno. Aunque, no sé, como que tienden a ser más preeminentes cuando son con personas que son un poquito más aisladas o en sí gente que no son muy sociables en sí. No digo que sea totalmente malo, pero es como que te abre más a la imaginación en cuanto a ciertos ámbitos. Si es que sabes aprovecharlos. Sin embargo, también hay sueños muy curiosos, como por ejemplo que se recrea lugares pasados casi a la perfección como un holograma. Porque, por ejemplo, llegué a tener sueños de un parque que hay cerca de mi casa, pero tal como estaba en los 90, de pie a la letra. Exacto. Déjame O sea, es como que tu calca del día a día.
Ajá, una calca, una fotografía hecha sueño. Exactamente. Un retrato visual muy Y te profundo. lo sabía, y es un parque que estaba cerca de donde vivías y literalmente en aquella época te sabías de pies a cabeza cómo era. Pues que iba con mucha frecuencia porque me gustaba como estaba antes. Ahora está totalmente cambiado. ¿Qué te Y aquí una parece? pregunta que se lo dejaré más para los que dibujen o para los que nos estén escuchando en diferido. eh, para el artista, si alguien ha tenido alguno de esos sueños así románticos y eso los ha logrado plasmar o los ha llegado a dibujar. ¿Te refieres, por ejemplo, usar tus sueños para como base para crear historias? Sí. Yo sí, desde luego. Mi cortometraje Juguetería Utopía lo tuve mientras me echaba la siesta en una tarde de verano. Y de ahí tuve la historia de pie a la letra. Sí, sí, exactamente. Es por el hecho de que uno cuando sueña tiene como que la inspiración para algo e intenta plasmarlo al momento de que se le vino a la mente esa parte. Porque si no, se puede olvidar fácilmente, a no ser que tengas memoria de elefante y ya intentes como que recordarlo al pie de la letra al menos. Me ha pasado eso. Y he intentado como que anotar si es que tengo la oportunidad. Y tú, César, que sabes como que dibujar en sí, ¿tú has plasmado alguno de esos sueños o has plasmado algún trabajo en esas ilusiones que has tenido? Oh. No, pero sí me ha llegado a venir la inspiración después de un sueño, pero nunca dibujar el sueño en sí o dibujar algo que haya tenido que ver con el sueño. Mm, Miguel, ya veo. A ver, Espiral, ¿tú qué nos puedes contar? Nada. De sueños de inspiración, Sí. he soñado constantemente con animales y cuando despierto ya los puedo dibujar mejor. Porque ya tengo como una idea de cómo son en 3D y los ángulos de cómo dibujarlos. Es lo más que me ha pasado. ¿Has intentado que esos sueños ya sean de paisajes, plasmarlos en tus trabajos o ya sea crear un nuevo personaje a partir de ahí? Sí, lo he hecho varias veces. Aunque realmente casi no tengo estos sueños. Son muy esporádicos y de hecho es al revés. Cuando estoy tratando de hacer un personaje o algo así, similar, de creación, sueño con eso para hacerlo mejor. No que cree un personaje en base al sueño. El sueño se crea en base al personaje. Interesante. Sí, es que a veces los sueños de ese tipo pueden llegar a darse historias interesantes y hasta incluso que incluso tienen bastante potencial, ¿eh? No miento, hay algunos trabajos en la vida real que sí se han basado en sueños en eso. Claro. Wow. A ver, Lucho, ¿qué nos puedes comentar ahorita? Bueno, yo un poco he usado el sueño para buscar inspiración para algunos dibujos, pero sí siento que ha sido un poco de ayuda para la perspectiva en cómo uno dibuja. Claro, las otras referencias las buscas por otros medios, pero al menos en ese punto sí. Pero sí me han hecho acordar que sí sería una buena inspiración a veces. De, de que para algunos puede surgirle un buen apoyo para crear un personaje o darle forma a una historia. Bueno, por ejemplo, al menos anteriormente sí había escrito algunas cosas acerca de los sueños que no sé qué tengo guardados por ahí. Aunque por tiempo ya no los he vuelto a tener esa misma dinámica. Probablemente si es que de repente uno toma el sueño, porque el sueño sí es un diamante en bruto, pues si le da forma, de enhorabuena, aunque también para eso se necesita un poco de arte o de manejo para pulirlo y convertirlo y plasmarlo en una bonita idea. Quizás eso, pero solamente en ese aspecto de sí usar los sueños, más allá de eso no. Algo así. Interesante.
A ver, y ya de última pregunta para los que nos estén escuchando, para los que nos estén intentando ver, es que si han tenido alguno de esos sueños románticos, melancólicos, o los han intentado poner en alguna inspiración, en algún trabajo suyo. A ver, ¿quién nos puede comentar ahorita en Radio FXZ o en los comentarios? A ver, creo que Kea quiere hablar. A ver, Kea, intenta hablar un poquito. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Muy bien. A ver, ¿qué nos puedes contar? A ver, no sé, yo nunca duermo para soñar. Yo solamente me duermo porque, pues, o sea, porque pues tengo sueño, ¿no? Y obviamente, pero antes de irme a dormir, yo me pongo a ver videos en el celular y a veces sueño con estupideces que salen en YouTube. Por ejemplo, una vez soñé que estaba en el torneo del Rubius porque justamente antes de irme a dormir estaba mirando un directo del torneo Rubius y pues soñé que gané las 2 últimas partidas del torneo y me desperté el otro día como que wow, pero dije puta, era un sueño. ¿Y has tenido como que algún sueño que te haya inspirado a algo en algún trabajo tuyo en sí? ¿O solamente se ha quedado en eso, un sueño y ya? Pues ahora que me acuerdo, pues sí. Yo una vez tuve un sueño de que pues fui a unos 15, ¿no? O sea, 15 años, o sea, ¿no? Y pues soñé que estaba sacando fotos, ¿no? O sea, con una cámara. Y pues después al otro día pues dije voy a ser fotógrafo y pues ahora mírenme, soy fotógrafo, ya hice todos mis cursos y ya tengo mi cámara y todo. Y pues ya. Bueno, al menos sacas tus inspiraciones de algún lado. Siempre es bueno observar y ver a tu alrededor. Sí, pi. Bueno, chicos, Bueno, gente, con eso vamos a cortar por el día de hoy. Con- Más que Ese nada está para mal. cumplir eso con la norma. finalizamos. Más que nada para cumplir con la norma de no más de 35 minutos. Vamos a cerrar. Ah, En claro. sí, Qué sad. No, es bueno, lo- es que en sí Bueno, esto es que en sí todo, estos ¿no? programas son cortos para que no se saturen demasiado. Ajá. Pero aún Claro, así, claro. no se pierdan la siguiente parte y la última de los sueños y pesadillas, en el cual ahora sí hablaremos de cosas más terroríficas y enfocarnos más en las pesadillas y en sueños que Eso- hayan provocado un trauma o algo así. sí, Sueños de aunque, terror y bizarros. sí, aunque eso ya va a ser en mayo. Más información próximamente. Aunque eso, Así sí, que- aunque eso sí, los invitamos para que de hoy en 8 vengan al streaming salvaje. Claro. Donde vamos Así Bueno, que esperemos que hasta mayo habrá un nuevo. Así que esperemos hasta la vez en mayo aparezca nuevo material para esa mesa hexagonal, ¿no? Ok. Siguen sintonizándonos. Eso ha sido todo. Gracias. No olviden siempre suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar Gremio FXZ y no tenemos razón de existir. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Buenas. próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Adiós.